Ok, vamos a comenzar. Claro que va a funcionar, es algo que podemos hacer generalmente con este tipo de contactores. Y pues vamos a observar, tenemos nuestro contactor, el cual generalmente tiene la parte que activa la bobina o la parte que activa los contactos auxiliares. Generalmente se puede hacer de forma manual. Tenemos lo que es nuestra bobina en esta sección. Y vamos a comenzar a desarmarlo. Primero que vamos a hacer, vamos a retirar los contactos auxiliares. Este contactor tiene contactos auxiliares que sí se pueden retirar, a comparación del video pasado que pudimos observar que no se podía. En este caso retiramos este par de tornillos. Y vamos a poder retirar estos contactos auxiliares. Ten, Fabián, te los paso. Claro. Estos contactos auxiliares, como puedes ver, si llegaran a dañarse dentro de este contactor, tendrías la posibilidad de comprar otros y desde luego volver a utilizar tu mismo contactor. En cambio, el otro, si se llegan a dañar los contactos auxiliares, con el otro me refiero al que utilizamos en el video pasado, tendrías que cambiar tu contactor. Exactamente, estos contactos auxiliares eran sustituibles y podemos observar que la forma del mecanismo es esta. Aquí tiene el mecanismo que activa el contacto auxiliar, el cual se activa con esta sección del contactor. Aquí podemos observar cómo Así es como funciona este sistema. Y de hecho, otra cosa que puedes hacer, ya ves que venden cosas para desestresarse. Puedes utilizar una vez que ya no se usa en el contactor, para que te desestreses y estés ahí un buen rato bien a gusto hasta que te canses y ya estés desestresado. Exactamente, así que el contactor este es desarmable. Ya pues comenzamos, retiramos los contactos auxiliares, cosa que no podía pasar con otro tipo de contactores recientes. Bueno, la siguiente parte es que aquí ya podemos observar nuestra bobina, se encuentra en este punto. Vamos a observarla completamente cuando lo desarmemos completamente el contactor, pero vamos a seguir con el siguiente punto. Aquí podemos quitar la parte de lo que es la cámara donde se retira, donde se encuentran los contactos principales. Muchas veces cuando las personas que me han dicho que reparan televisores y todo eso, me han comentado que uno de los problemas es que cuando tú empiezas a desarmar, empiezan a salir los habitantes que viven en los lugares que están desarmando, como puede ser una radio, como puede ser una televisión, una bocina. En ese momento empiezan a salir. En el caso de los equipos eléctricos, pues no es tanto así, porque no hay tanto espacio para que puedan entrar, pero es un dato que no sirve para nada, pero se me ocurrió comentarlo. No, lo que sí me ha tocado encontrar son hormigas, ciertos insectos que sí pueden entrar, pero generalmente cucarachas, ese tipo no vas a encontrar, excepto que sea un lugar muy, muy sucio. Lo que sí me ha tocado encontrar son ratones en dispositivos más grandes, ¿eh? Claro. Aquí, ratones de los otros de dos patas. No, ratones de los reales, no de los de dos patas. Ok, podemos observar. Esos ya se llevaron los equipos eléctricos. Exactamente. Y como podemos observar, aquí tiene partes de cobre, así que sí puede llegar a pasar que desaparezcan por las partes de cobre. Y anteriormente en contactores muy robustos, estas partes de cobre eran muy grandes, así que me tocó ver en algunos casos que sí se los llevaban para venderlos. Claro. Así que bueno, aquí tenemos la parte de los contactos. Podemos observar que tenemos los contactos móviles y los contactos fijos. Esos contactos son los contactos fijos. Que por ningún motivo estamos diciéndote que debas de desarmar los contactores para llevarte el cobre, ¿verdad? Eso no es una recomendación que estemos haciendo. Recordemos que esto solamente es para mantenimiento o conocer las partes de un contactor. Como estamos platicando, los contactos móviles y los contactos fijos se podían, en contactores de este tipo, retirar. Vamos a observar cómo se puede retirar ese contacto fijo. Bueno, aquí ya estoy retirando nuestro contacto. Podemos observar aquí este contacto móvil. ¿Por qué se le llama contacto móvil y contacto fijo? Ok, muy sencillo, porque realmente el contacto fijo, como lo podemos observar, aquí se encuentra, este no se mueve, está fijo sobre la estructura de lo que es el contactor, y nuestro contacto móvil se encuentra sobre lo que es la parte que se activa con el sistema electromagnético. Entonces vamos a ver el sistema electromagnético. Así es, lo que pasa es que tienes dos pares de contactos por cada fase, y es lo que hace que se cierre o se abra el circuito cuando realizas la energización o realizas
realizas la alimentación de energía eléctrica hacia tu bobina. Exactamente. Aquí podemos observar nuestro contacto móvil, el cual podemos observar que tiene ya cierto desgaste. Anteriormente decían que tenías que lijarlos. Este tipo de contactos no es recomendable lijarlos porque tienen una capa ya sea de estaño o incluso algunas veces hasta de plata, la cual al lijarlos se la retiras y generalmente daña más rápidamente el contacto. Es correcto, es como si te pusieran a lavar los platos y te pones a lijar lo que es tu sartén, le vas a quitar el recubrimiento y lo que va a pasar es que la siguiente vez que estés haciendo huevitos fritos, lo que va a ocurrir es que se van a pegar. Exactamente, así que en este caso lo que pasaría si le retiramos el recubrimiento es que se quedarían pegados completamente. Muchas veces cuando este contactor ya no opera es porque generalmente estos contactos se soldaron. Se soldaron, me refiero a que se quedaron completamente pegados fijos y este contactor ya no funciona. En algunos casos les daban los golpes técnicos para que por ese golpe por ese golpe, también llamado golpe eléctrico, se separaran y pudiera seguir trabajando el dispositivo. Exactamente. Y así podías esperar a que llegara el del siguiente turno y lo cambiara por ti. Ok, ahora lo que vamos a observar es qué nos falta de este sistema. Bueno, ya conocemos los contactos, ya vimos nuestros contactos auxiliares que tenemos en este punto. Tenemos también nuestra cámara donde se extingue el arco, que es esta parte que tenemos aquí. En esta cámara se extingue el arco, por lo cual bajo ninguna circunstancia es recomendable que este contactor lo utilices sin esta cámara, ya que en caso de que cuando abra o cierre podría generar un arco entre fases y generar un daño mayor al contactor. Y como no habría que extinguiera ese arco o que lo aprisionara, seguramente ibas a quedar un poco flameado. Exactamente. Tenía un compañero en algún antiguo trabajo que le gustaba hacer experimentos y generalmente le gustaba quitar las cámaras de arqueo a los contactores. Generalmente espantaba a los nuevos con ese tipo de actividades, pero son muy riesgosas para ellos. Sí, claro, no es nada recomendable. No. Así que bueno, la siguiente parte vamos a retirar la parte de los contactos para verificar qué es lo que tenemos y cómo funciona. Bueno. Muy bien, debido a eso nosotros podemos estar revisando cómo podemos desarmar un contactor. Después, lo fácil no es desarmarlo, lo fácil no es armarlo, es desarmarlo. Por lo tanto, ahorita estamos nosotros viendo cómo se puede realizar este desmontaje, los contactos principales, cuáles son los contactos móviles, los contactos fijos y podemos ver las diferentes partes de este contactor. Exactamente. Esperemos que después de que lo quieramos armar, opere correctamente. No, estoy seguro que sí va a pasar. Ya he desarmado algunos contactores en algún momento. Bueno, pues como podemos observar, aquí tenemos nuestra parte electromagnética, en la cual tenemos primero que nada nuestra bobina. Vamos a retirarla para que la puedas observar. Bueno. Y esa bobina es la que realiza realmente la función electromagnética. Podríamos decir que es la parte más sensible y más importante dentro de nuestro contactor. Es como el corazón del contactor. Exactamente. Había unos casos en los cuales se equivocaban las personas de la tensión que le aplicaban a la bobina y esta bobina la puedes llegar a quemar. Por eso en este tiempo, en este tipo de contactores, era que podías cambiar completamente la bobina. Vamos a observarla. Si quieres subirla un poco más para que podamos ver cómo está compuesta esa bobina. A ver si se alcanza a ver el nivel de tensión. Espero que sí. Ay, no se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. Son 115 volts, 60 Hz y de esa manera podemos ver las condiciones de la bobina. ¿Cómo puedes revisar? Es simplemente un alambre o un cable enrollado a través de un dispositivo metálico para que pueda realizar la función de inducción electromagnética y pueda jalar lo que es el mecanismo. Exactamente. Aquí algo bien interesante es que tenemos lo que es la parte de nuestro núcleo. Este es nuestro núcleo y tenemos nuestras bobinas de sombra. Estas bobinas de sombra que tenemos en este punto. Esas bobinas de sombra lo que hacen es generar un campo magnético para evitar la vibración de lo que es la bobina. Estas bobinas de sombra no las vas a encontrar en los contactores de corriente directa, solamente en los contactores de corriente alterna, ya que al ser un flujo constante en la corriente directa no hay esa vibración que se genera.
Eso es debido a que cuando tienes corriente alterna hay un momento que es la mitad del ciclo que pierdes tú, o digamos de cierta manera cambias el sentido de la corriente, por lo tanto necesitas este tipo de aditamentos. Aquí algo bien interesante que estábamos platicando sobre la vibración es ese sonido con el que platicaba sobre que suena como si fuera Las abejas. Las abejas, exactamente. Y tiene que ver con la contaminación de este núcleo. Cuando se contamina el núcleo y la armadura, lo que es la parte del contactor, esto hace que se genere cierta, que no haya continuidad, no haya contacto en estas partes y se pierda parte del campo electromagnético y empieza a vibrar y empieza a generar esa vibración, y por eso es ese sonido de lo que es el campo de lo que es la parte de las abejas. Muy bien, es un dato muy importante que podemos tomar en cuenta. Aquí lo que tienes que hacer realmente es retirar esta suciedad que se genera en esta parte, y se puede realizar solamente con una pequeña fibra, una fibra de la conocida, no quiero dar una marca, fibra verde, dejémoslo. Así que bueno, podemos continuar. Ya vimos todas las partes de nuestro contactor, desde lo que es la parte de los contactos auxiliares, que son importantes. Tenemos nuestra bobina, que es la que genera el campo magnético, el núcleo, que es el que lo distribuye y lo incrementa para poder acercar nuestro sistema. Tenemos nuestra cámara, la cual extingue el arco, que lo podemos ver aquí en esta parte, es nuestra cámara donde se extingue el arco. Y tenemos nuestra serie de contactos, tanto los fijos, que nos dimos cuenta que son fijos porque estos no se mueven realmente, y tenemos nuestros contactos móviles. Esos contactos móviles que son atraídos por nuestro campo magnético que se genera con nuestra bobina. Es correcto, esas son las partes principales de cómo se compone un contactor eléctrico.